Sí, gracias, Pastor David. Hay una pregunta que está relacionada a la primera que se hizo y es de acuerdo al párrafo 115, donde nos dice un presbítero o un ministro licenciado en preparación para la ordenación como presbítero puede ser llamado a pastorear una iglesia por el voto favorable por cédula de las 2/3 partes de los miembros presentes, siempre que, uno, la nominación haya sido aprobada previamente por el superintendente de distrito. Luego dice, en cuanto a la pregunta, dice, si se dice que el superintendente no puede interferir en la acción independiente de una iglesia completamente organizada en llamar a su pastor, entonces este párrafo, ¿a dónde apunta? Ya les expliqué anteriormente, hermanos, de que no es cierto que el superintendente no puede interferir. Es la malinterpretación de 22.2. 22 establece el principio de autonomía de la iglesia local, pero dice sujetándose. Entonces, ¿cómo interpretamos 22.2? Dice, en el caso de la elección de un pastor, la iglesia debe tener toda autonomía de hacerlo, sujetándose a lo que dice 115. Y lo que dice 115 es lo siguiente, es de que la nominación del candidato debe ser aprobada por el superintendente distrital. Gracias, doctor Gustavo. Gracias, Pastor David. Sí, tenemos otra pregunta muy interesante que ha llegado también otro superintendente, que es un caso un poco extenso, pero yo lo voy a resumir. El superintendente menciona que en su distrito hay una iglesia pastoreada por un pastor, lógicamente, que no ha pagado como algo de 15,000 soles el 2018, ni 5,000 soles el 2020 de su presupuesto. Sin embargo, ha tenido buenos ingresos esta iglesia. Y además tiene la iglesia un préstamo por un monto de 300,000 soles, que son como $90,000, pero sin conocimiento del superintendente de distrito y de la junta consultora, la misma iglesia. El superintendente de distrito ha llamado al pastor a reconvenirle, ¿verdad? Amistosa y amorosamente, según dice, pero el pastor, en vez de, como que le ha dicho, haga usted lo que quiera, e inclusive le ha amenazado de que lo va a demandar por estar atentando contra su paz, su vida, su salud, ¿no? Entonces el superintendente pregunta, ¿qué se puede hacer en este caso, no? ¿Cómo puede actuar? Y menciona una serie de artículos que están en el manual, como el 516.9, que habla de que hay que enviar los fondos de la MNI puntualmente al Tesorero General y al distrito. El 136.2, que dice que hay que remitir mensualmente al Tesorero Distrito todos los fondos para el distrito. El 32.2 respecto a que se debe pagar mensualmente las asignaciones generales, educacionales y de distrito, ¿no? Bueno, y así hay una serie, también el pacto de conducta cristiana, que dice que los que pastorean, lideran, oficiales deben estar en armonía con las doctrinas, gobierno y prácticas de la iglesia del Nazareno, ¿no? Y también menciona el superintendente que se puede preparar dice, formulario de acusación contra un ministro no licenciado cuando hay descuido grave en la ejecución del pacto de carácter cristiano o del pacto de conducta cristiana. La pregunta ahí, el superintendente está preguntando cómo puede actuar ante esta iglesia que no paga sus presupuestos puntualmente ya durante 2 años consecutivos, teniendo buenos ingresos, y que han hecho un préstamo sin conocimiento del superintendente de distrito y de la Junta Consultora de Distrito. Sí, doctor. Bueno, aquí hay muchas maneras de partir a la vaca. Hay muchos ángulos. Y de nuevo, voy a ir a la base de principio en lugar de la base de reglas. El principio es que nosotros somos un modelo, somos una denominación de iglesias locales organizadas en distritos. Y hay dos partes en las con la que vamos a empezar. La primera es que el manual dice que todo ministro debe acatarse a las recomendaciones individuales y colectivas del superintendente y de la junta consultora. Pero esto puede dar también lugar a dictaduras, en donde el superintendente de distrito dice, pues yo te dije esto y no lo hiciste y estás en violación de mis órdenes. También establece que un superintendente de distrito debe acatar
las directrices, consejo y direcciones del superintendente general en jurisdicción. Pero nosotros sabemos que aunque eso está ahí, un buen superintendente general no le va a decir al superintendente de distrito, haz lo que dices porque el manual lo dice, si no te quito tus credenciales. Estas son amenazas pero que la verdad es que esta es la bomba atómica, no hay que utilizarla. Aquí como empezaría la cosa, esto es utilizando Mateo 18. Mateo 18 dice que si tu hermano en la asamblea ha fallado, tienes que hablar con él y decirle y citarle todo lo que el hermano ha citado, empezando con la parte de principios que está en la sección, en la Constitución, donde dice, yo empezaría, si yo fuera usted, hermano superintendente, yo le digo en dónde empezaría. Yo empezaría con el artículo 32 del manual. Ahí empezaría. Le citaría el significado de la mayordomía. Le citaría los principios de los diezmos, 302.1. Le citaría los principios de recaudación de fondos. Y luego les citaría 332.3, que es cómo nosotros apoyamos el ministerio. Y por último, le diría, hermano, usted como ministro, que usted espera que sus miembros en su iglesia local, como iglesia local, que sus miembros sean fieles con el diezmo y que usted espera que sus hermanos le den, también usted se comprometió a lo que está en 32.5, a la responsabilidad compartida en la misión denominacional. Y ahí está en donde se compromete. En el último, dice, cada distrito está autorizado y facultado para establecer metas y responsabilidades para iglesias locales, para recaudar fondos y financiar el ministerio del distrito por medio del comité de finanzas de la asamblea de distrito. Yo le hablaría de eso. Si él no lo cumple, entonces yo llamaría a una reunión extraordinaria. Yo llamaría a una reunión extraordinaria de la junta distrital. Digo, de la junta local. Y me llevaría conmigo al tesorero del distrito y a un miembro del comité de finanzas. Porque Mateo 18 dice, ya que has hablado con él, ahora lleva 2 testigos. Entonces iría y pediría una reunión con la junta local y les diría, hermanos, esta es la situación. Ustedes como congregación se han comprometido a ello. Y como congregación estas son sus responsabilidades. Ahora, si ellos como junta les enseñan los libros y dicen, hermano, no tenemos plata. Si en realidad son rumores de que ellos tienen un montón de plata, pero que están hasta la nuca, hasta la nuca de deudas, entonces ahí ustedes clarifican, pero ya con testigos. Pero si se determina que ellos tienen, pero que sencillamente no quieren, entonces se establece la pregunta. ¿De quién es la decisión de no dar? Porque hemos encontrado que hay iglesias donde es la junta la que le dice al pastor, no, hermano, nosotros no vamos a mandar plata para UEF, para el FEM, no vamos a mandar plata para el distrito porque es un montón de gatos gordos ahí. No. Entonces es la junta la que tiene el problema. Pero hay pastores que dicen, no, hermanos, no hay que mandar aquí. No. Entonces, ya que se ha hecho eso, dependiendo de que ustedes determinen de quién es la responsabilidad, quién es el propietario de la decisión de no dar, entonces el paso siguiente es plantear, bueno, entonces si no lo van a dar, vamos a declarar a la iglesia en crisis. Y hay 2 opciones. Una es, si es la junta la que no quiere dar, entonces se declara la iglesia en crisis. O si es el pastor el que se rehúse, entonces hay que hablar de la disciplina del ministro. Y que es el ministro el que está fallando, entonces se aplican todos los artículos que el hermano ha mencionado. Muy bien, gracias una vez más, doctor Gustavo. Hay otra pregunta con respecto a presidir la reunión. Según el artículo 113.5, donde nos dice el pastor es quien preside, el pastor quien es presidente ex oficio de la iglesia local,
La pregunta va directa a esto. Dice, se refiere a una reunión anual, es decir, a lo que llamamos sesión anual acá, Sí. donde se rinde el informe anual de cada ministerio, incluyendo el informe pastoral. Dado algunos casos de manipulación por parte del pastor, ¿cómo podemos proteger a la iglesia? Esa es la pregunta, doctor Gustavo. El manual no requiere que el superintendente de distrito presida la reunión anual. O ¿cómo le llaman ustedes? La sesión anual le llaman ustedes, ¿verdad? Sí, acá son sesiones anuales, mayormente. Bueno, el manual no requiere que el superintendente distrital presida la sesión anual. El manual no requiere que el superintendente general presida la sesión anual. Pero el manual tampoco prohíbe que el superintendente distrital asista a la reunión anual. Entonces, la sugerencia que yo le haría a un hermano superintendente es que si usted piensa o ha oído, lo que yo más recomendaría es esto, es que el superintendente distrital haga su calendario de acuerdo a las sesiones anuales de las iglesias, pero que no vaya con el propósito de presidir. Sino que usted les pida a los pastores, hermanos, ¿cuándo tendrán ustedes su sesión anual? Y como el manual establece que debe ser 90 días antes de la asamblea de distrito. Mire, en 3 meses, hermanos, si usted tiene 100 iglesias, en 3 meses tiene 14 domingos. En 14 domingos usted no va a poder visitar 100 iglesias. Y si todas están dentro de esos 90 días, porque eso sí lo dice el manual, que la reunión anual de la iglesia se deberá celebrar dentro de los 90 días antes de la asamblea de distrito. Entonces, como usted no puede presidir 100 sesiones anuales, yo le recomendaría que usted haga un listado alternado de aquellas sesiones anuales a las que usted va a asistir. Y hay algunas en las que usted puede pedir al hermano o hermana pastor si usted puede presidirlas. Usted tiene el derecho de pedir, pero no tiene, el manual realmente no dice que usted tiene la obligación de presidir una asamblea. Pero el manual dice que usted puede presidir una sesión anual. También dice que si usted me dice, hermano, yo estoy en Perú, ando por ahí, o estoy en Bolivia y hay una iglesia ahí que anda media torcida, y dice, mire, hermano, ya que está aquí, quisiera que usted vaya a presidir la asamblea. El manual me da mi permiso y a usted permiso. Pero el manual también establece que quien preside la sesión anual es el pastor. Eso no lo podemos cambiar. Antes era diferente. Aquí está el otro lado de la moneda de la pregunta anterior. Alguien dijo, hermano, es que el 22.2 dice que la iglesia es independiente, siempre y cuando siga los postulados. Aquí es un postulado, mientras que el artículo 115 mete al superintendente de distrito en el proceso llamado pastoral. Aquí el 113 saca al superintendente de presidir la reunión anual, pero no lo expulsa, le da la opción. Le da la opción. Entonces, con esos que usted siente que van a manipular, en el peor de los casos, le recomiendo vaya y siéntese al frente. Y diga, bueno, yo vine a visitarlo, mi hermano. Y básicamente es algo así como llega el ministro de Educación a supervisar una escuela, pues. No, siga dando clases, yo aquí estoy nada más echando el ojo, solo vine a observar. Y si usted siente del Señor y siente que usted debe presidir, usted puede pedirle al hermano, mi hermano, ya que estoy acá, yo siento que debo presidir, ¿qué le parece? Ahora el pastor tiene todo el derecho de decirle, no, hermano, mire aquí, el manual dice que yo soy el presidente. Ok, gracias, doctor Gustavo. Pastor David.
Gracias, doctor. Hay otra pregunta que también ha llegado de parte de uno de los superintendentes de distrito que hace referencia al artículo 345 del manual, dice juntas nacionales. Pide el superintendente si puede explicar el espíritu de ese artículo, agregando la siguiente pregunta referida al artículo 102. Si las juntas nacionales, dice, supuestamente son más maduras que las juntas locales, si es así. Bueno, esas son las preguntas. Empiece de nuevo con la pregunta, mi hermano, por favor, el inicio. La primera pregunta son dos relacionadas al tema de las juntas nacionales. La primera pregunta hace referencia al artículo 345 del manual, pidiendo si podría explicar el espíritu de ese artículo. Y la segunda pregunta hace referencia al artículo 102, preguntando si es que las juntas nacionales son, supuestamente dicen, más maduras que las juntas locales. Bueno, así es la pregunta. Depende de la ley local. Voy a empezar con la segunda parte. Depende de la ley local. En países es requerido, hay algunos países donde es requerido por la ley que cada iglesia local tenga su propia personería jurídica. En tal caso, 102 aplica. 102 aplica. Por ejemplo, en los Estados Unidos, 102 aplica porque se establece es acerca de la personería jurídica de una iglesia. Entonces, hay más o menos 5,000 congregaciones en los Estados Unidos y hay 4,000 y pico de entidades registradas con su propia personería jurídica, porque la ley del país demanda que cada iglesia sea registrada con su propio número tributario, con su propio número de registro, etcétera, etcétera. 102 aplica en este caso. Hay lugares en donde lo que la ley establece es de que un grupo de iglesias en un determinado lugar tenga su propia personería jurídica. Por ejemplo, en lugares como la India, no permiten que haya una asociación nacional porque es muy grande. La India es del tamaño, es continentalmente la población más grande que los Estados Unidos. Entonces, lo que establece el gobierno de la India es que cada estado registre. Entonces, digamos algo así como que aquí decidan que las provincias son en Perú, ¿verdad? O el departamento, que el departamento tenga su propia ley y que todas las iglesias de ese departamento se registren debajo de una personería jurídica. En la India hay más o menos 8 registros de asociaciones civiles en la India que registran, uno registra 4 distritos, se llama ICON, International Church of the Nazarene, que registra a 4 distritos en el sur de la India. Hay otra asociación que se llama Junta General Iglesia del Nazareno, que aglutina a todos los de un estado, del estado de Maharashtra, y ahí tenemos un total de 6 distritos. Pero esos son casos excepcionales. En la mayoría de casos, los gobiernos nacionales solo reconocen una entidad eclesiástica. En tal caso, que es el caso de Perú, el caso de Bolivia, como el gobierno solo quiere lidiar con un grupo que se llame los nazarenos, entonces el manual 344 dice que las juntas nacionales son establecidas por necesidad. Se lo voy a repetir. Una junta nacional, 345, es establecida por necesidad. Entonces, ¿qué necesidad? Hay solamente dos razones por las que se establece una junta nacional. 2 razones. Una es por razones legales. ¿Quién va a tener la representación, la personería jurídica de la Iglesia del Nazareno en Perú o en Bolivia? La Junta Nacional. Por razones legales nada más. Segundo, por razones fiduciarias. Cuentas de banco. Es que solo puede haber una cuenta de banco. Aquí el banco, cuando dice Iglesia Nazareno, no podemos tener 40 cuentas del Nazareno. Una, las cuentas, y es la Junta Nacional.
en el caso la AINA, Asociación Iglesia Nazareno. El manual no establece a la Junta como una entidad de gobierno. El artículo 25 del manual establece, voy a ver si es el 25 porque los números cambian cada asamblea. El artículo 25 del manual establece que solo hay 3 niveles de gobierno. Se lo voy a leer para ver si... Solamente en lo que vamos, ¿te recuerdas, Crista, dónde estaba lo que acabamos de votar en cuanto a que solo hay 3 niveles? Está en los 25, ¿verdad? Artículo 22, gracias, Carlos. Artículo 22 dice, estamos de acuerdo que la autoridad otorgada a los superintendentes... 22.1. Estamos de acuerdo que existen 3 entidades de gobierno legislativo en la estructura de la Iglesia Nazareno: local, distrital y general. Las regiones son entidades administrativas para estrategia de misión e implementación. Es decir, que no hay gobierno local y no hay gobierno nacional y no hay gobierno regional. La Junta Nacional no tiene autoridad sobre los distritos. La Junta Nacional no tiene autoridad sobre las iglesias locales. La Junta Nacional es nada más un ente representativo ante las autoridades nacionales y nos permite funcionar. De hecho, el manual establece que las juntas nacionales están a la disposición de las leyes locales y bajo la recomendación del director regional y bajo la aprobación de la Junta de Superintendentes Generales. Cuando la Junta de Superintendentes Generales determina que una Junta Nacional ya no es necesaria, se borra. Otra pregunta. Tenemos 8 minutos. Sí, muy bien, pastor. Hay otra pregunta con respecto a, dice lo siguiente, cuando una junta local recomienda a un ministro local para que sea ministro licenciado, la pregunta es, ¿la junta consultora también debe emitir una recomendación para que la junta de credenciales lo entreviste? ¿Es suficiente con la recomendación de la junta local? Si vayamos a lo que dice la sección 504. Ahora vamos a hablar del proceso. Denme un segundito. El ministro local. Y usted dice cuando es ministro licenciado. Cuando 532.1. Cuando haya miembros en la Iglesia Nazareno que reconozcan un llamamiento al ministerio, la Asamblea de Distrito puede conceder licencia cuando se cumpla lo siguiente. 1. Cuando hayan tenido licencia como ministros locales por un año entero. Que hayan completado la 4ª parte del programa. Que hayan sido recomendados por la Junta de las iglesias de las cuales son miembros. Es nada más. No establece el requisito de la junta consultora. Va a la junta de credenciales distritales directo. Gracias, doctor. Hay otra pregunta también que ha llegado que dice si es posible organizar una iglesia tipo misión con 35 miembros. Bueno, eso es lo que dice la pregunta. Se puede organizar con menos miembros, hermano. Entonces no hay un límite de miembros para una iglesia tipo misión.
Una iglesia tipo misión, usted la puede organizar, usted puede declarar una iglesia tipo misión. Vamos a decirle número 2, hay dos requisitos. Hay dos requisitos en lo que establece. Primero, las nuevas congregaciones que todavía no han sido organizadas, de acuerdo al párrafo 100, estoy hablando del párrafo 100.1, pueden ser registradas por la Secretaría General como iglesias tipo misión con la aprobación de del superintendente de distrito donde la iglesia esté ubicada. No hay un número mínimo de miembros para organizar una iglesia local. Lo que sucede es que hay unas bases económicas. La segunda parte que les decía es que misiones por medio de la oficina regional ha establecido parámetros contextuales para ayudarles a los superintendentes de distritos a determinar cuál es el número mínimo necesario para que un grupo de hermanos se constituya en una iglesia tipo misión. Por decirles algo, en Bangladesh, donde hay una minoría de cristianos, debido a que es un país musulmán, donde haya un grupo, allí un grupo mínimo de 5 personas puede ser organizada como iglesia tipo misión. 5. Y un número de 20 permite que esta iglesia pueda ser organizada en iglesia organizada. Y la mayoría de iglesias, el tamaño promedio de las iglesias en Bangladesh es de 30 miembros, la mayoría. ¿Por qué? Porque estamos en lugares remotos, en aldeas remotas, y en lugar de tener una mega iglesia de 4,000 miembros, tenemos 4,000 iglesias de 30 miembros. De 30 miembros. Pero son todas organizadas. No hay definición de tamaño. Hay definiciones de economía de base. Por ejemplo, se ha determinado que en los Estados Unidos, el minimorum que nosotros tenemos para que una iglesia se sostenga, el mínimo para sostener económicamente una iglesia es de 75 miembros. Menos de 75 miembros diezmantes no pueden sostener la infraestructura de una iglesia local en los Estados Unidos. En Perú o en Bolivia es diferente. En el altiplano es diferente. Entonces, todo depende del contexto. El manual no establece un tamaño mínimo ni máximo para organizar las iglesias. A veces se nos ha delegado de las misiones de hace 70 años, cuando los misioneros decían una iglesia organizada debe tener un mínimo de 20 miembros, pues así quedó. Lo que sí es cierto es que para que haya elecciones de pastor, una iglesia debe tener por lo menos 35 miembros votantes presentes. 35 miembros en plena comunión, votantes presentes. Si esa iglesia, aunque tenga en sus libros, tenga 100 miembros, si el día del llamamiento pastoral tiene 34 miembros, el superintendente de distrito puede nombrar al pastor sin que haya voto, porque el manual establece que 35 es el número mínimo de miembros votantes, miembros activos presentes votando el día de la